Hola comunidad catequista, soy Miguel Huerta, espero se encuentren muy bien. A nombre de todas las personas que colaboramos acá en nuestro editorial Buena Prensa, pues les deseamos un muy buen día, una muy buena tarde, una muy buena semana, un muy buen mes. Espero se encuentren, como les decía, muy bien. Estamos por terminar ya los temas de la agenda catequista de esta versión 2021-2022. Y bueno, para el tema de junio es un tema muy interesante que a ustedes como catequistas, como educadores, educadoras en la fe, pues les va a servir tanto para su formación eclesial, por supuesto, su formación en la iglesia, en la comunidad de fe, perdón, como también para su vida personal. El tema que hoy les voy a comentar trata sobre historia de la iglesia y eclesiología para catequistas, ¿sí? Es un tema que, por supuesto, ustedes ya conocen de manera directa e indirectamente, pero que les puede servir. Como parte de nuestra preparación y formación existen temas que debemos abordar y conocer como catequistas. Dos de ellos se relacionan, por supuesto, con nuestra fe. Uno toca su historia, ¿sí? La historia de la iglesia y los principales momentos que han marcado pues, su caminar. El otro es más especializado y tiene que ver con cómo la iglesia se percibe a sí misma, cuál es la identidad de la iglesia, ¿sí? Entonces, por un lado es la historia de la iglesia y por otro lado es la eclesiología. La eclesiología es la que toca los temas de la identidad de la iglesia, ¿sí? Cómo se estructura la iglesia y cómo se reconoce. Entonces, eso es lo que es la eclesiología. La historia de la iglesia va más allá de una serie de hechos, ¿sí? Que ocurrieron durante un determinado momento de la humanidad. Se trata de nuestra propia historia, así como parte de la iglesia y de la comunidad de fe que conformamos, la iglesia católica, narra cómo esa comunidad, guiada por el Espíritu Santo, se ha desarrollado a lo largo pues, de los siglos, ¿no? Estos acontecimientos están llenos de alegrías, de tristezas, de luz y de sombra, que nos recuerdan una realidad esencial, que somos el cuerpo místico de Cristo en la historia de la humanidad. Y bueno, la historia de la iglesia se puede ver de varias maneras, ¿no? Yo las invito a que si están interesados en este tema, que por supuesto les va a ayudar mucho para sus clases, primero es informarse sobre las principales etapas en la historia de la iglesia. Ustedes la pueden encontrar en internet, ya sea en las páginas especializadas o a través de páginas de conocimiento libre como es Wikipedia. También algo que les puede ayudar en este sentido de historia de la iglesia es buscar información sobre el desarrollo de la jerarquía, ¿sí? Y la estructura eclesial. Otro también punto interesante es que investiguen también sobre lo que son los concilios, ¿sí? Por ejemplo, el Concilio de Trento, el Concilio Vaticano II, que es el más reciente, etcétera, ¿no? Y también, por último, buscar la historia de los papas y lo que han contribuido pues a la iglesia, ¿no? En este sentido, yo les voy a recomendar un par de libros, bueno, no un par de libros, son como 3 libros que les voy a recomendar en este momento. El primero de ellos es este que está acá, Historia de la Iglesia Católica para laicos. Este es un libro que les va a gustar mucho, les va a dar mucho fundamento sobre el recorrido histórico de la Iglesia. Entonces, esta es la primera recomendación. También, otra recomendación a propósito de la jerarquía de la Iglesia es esta otra que tenemos acá. Esta es una novedad de Monseñor Felipe Arizmendi, catequesis sobre el obispo, también les puede ayudar. Y la otra recomendación literaria a propósito de los papas, de la historia de los papas y sus contribuciones, es este libro que tenemos acá de Mauricio Sanders, se llama Humo Blanco, ¿sí? Sobre el hombre llamado papa. Es un libro que también les puede a ustedes ayudar para entender la fe. Entonces, tenemos estas tres recomendaciones, se las voy a mostrar otra vez, que es esta, Historia de la Iglesia Católica para laicos, Catequesis sobre el obispo y Humo Blanco. Son las 3 recomendaciones a propósito de la historia de la iglesia. Y bueno, eclesiología. El tema de eclesiología es un tema pues también muy importante. La eclesiología es la disciplina que desarrolla un estudio teológico de la iglesia. ¿Sí? No se asusten con esto teológico, es solamente la reflexión
¿sí? Más especializada sobre lo que es la iglesia, su identidad, sus fundamentos. Como catequistas estamos invitadas a vivir y a observar más de cerca la vida litúrgica, su desarrollo histórico y la manera en que la iglesia se ve a sí misma a través de los siglos, lo que significa la iglesia, su significado, su identidad, sus metas, sus visión, sus valores, etc. Eso trata a grandes rasgos lo que es la eclesiología. Y para ello les voy a recomendar también dos títulos, se me hace muy pertinente que ustedes los conozcan. Este es uno de ellos, es del padre Pedro Antonio Reyes Linares, jesuita. Se llama Fratelli Tutti, paso a paso a la apertura universal. Este es un texto que habla sobre la encíclica del Papa Francisco, Fratelli Tutti, muy recomendable. Y otro libro que también es novedad editorial, pronto estará en librerías, es este del padre Francisco Gómez Ruiz. Sinodalidad es un tema muy actual, ¿sí? De eclesiología, si ustedes quieren conocer más sobre lo que es eclesiología en específico y en concreto lo que es sinodalidad, pues este libro también les va a abrir el panorama. Sinodalidad, necesidad y belleza de caminar juntos, del padre Francisco Gómez. Entonces, estas son las dos recomendaciones a propósito del tema de sinodalidad. Este, Fratelli Tutti, paso a paso a la apertura universal, y el otro de sinodalidad del padre Francisco Gómez. Entonces, esas son las recomendaciones que yo, en lo personal, y también como editor de acá de Buena Prensa, les recomiendo. Entonces, para empezar a aprender este tema de eclesiología, yo les hago varias sugerencias. La primera de ellas es, pregúntate a ti, tú como catequista, pregúntate qué significa ser parte de la iglesia y de la comunidad de fe, ahí en tu parroquia, en tu centro parroquial, en tu colonia, qué significa ser parte de la iglesia. El segundo punto es que te invito a investigar con ayuda del catecismo de la Iglesia Católica los puntos de fe para la iglesia, cuáles son los puntos más relevantes para nuestra fe. El tercer punto es hablar con un agente pastoral, ¿sí? Ya sea un sacerdote, un religioso, una religiosa, para que te ayuden a entender la misión de la iglesia y las actividades apostólicas que esas personas en concreto realizan. Puede también ser un ministro o ministra de la Eucaristía, ¿sí? Algún diácono, algún seminarista, algún novicio o novicia que esté también integrándose en la vida religiosa. Entonces, esos son los temas que hoy les quería mostrar. Historia de la iglesia por un lado y lo que es la eclesiología, ¿sí? Esos temas que tú como catequista pues estás invitado e invitada a conocer, que te ayudará mucho también para tu trabajo como catequistas. Pues bueno, eso fue todo por hoy, me despido, igual les agradezco todo su tiempo. Estos videos para mí pues son muy relevantes también porque abonamos a su trabajo. Y bueno, estamos muy agradecidos también de que nos sigan sintonizando. Los invito a que le den like, a que compartan este video y por supuesto que inviten a más catequistas a que los vean, ¿sí? A esta fanpage de la Agenda Catequista de Buena Prensa. Y bueno, ya casi está a punto de salir nuestra nueva versión de la Agenda Catequista, entonces ahí los invito a que estén atentos, atentas a ese próximo lanzamiento. Pues bueno, me despido, mi nombre es Miguel Huerta, cuídense mucho, que Dios los bendiga y que la Virgen los acompañe también y que San Ignacio de Loyola pues nos siga también guiando en este camino hacia la comprensión y vivencia de la fe. Nos vemos, hasta la próxima.